primer lugar, vamos a hablar sobre qué es un triunvirato. Eso es una forma de gobierno ejercida por tres personas, habitualmente aliadas entre sí. El nombre surgió en la antigua Roma, donde se originó el primer triunvirato entre Cayo Julio César, Cneo Pompeyo y Marco Craso. El primer triunvirato en la República Dominicana se remonta en el año 1963 y finalizó en el 1965. En este periodo, la República Dominicana pasaba por un periodo de crisis en donde se veía hambre, miseria económica y lucha. Este gobierno no tuvo otros fines más que beneficiar y satisfacer los bolsillos de él mismo, que tenía como presidente al doctor Don Rey Cabral, donde incluso los militares se veían afectados. Para comprender cómo se estableció este triunvirato en el país, debemos retomarnos al año 1963, durante el gobierno del profesor Bosch. En este gobierno se redactó la Constitución del mismo año, 1963, donde se establecía la libertad de expresión, libertad política, el beneficio de los trabajadores por parte de las empresas donde trabajaban, derecho a una vivienda propia, y se estableció igualdad para los hijos naturales y legítimos. Este hecho fue evidente el 20 de septiembre de 1963, cuando los grupos empresariales convocaron una huelga general que paralizó el país por 2 días. Esta huelga fue interpretada como una señal para los militares de que había llegado la hora de realizar el golpe de Estado que habían estado planeando. Este fue dado el 25 de septiembre de 1963 a las 2:30 de la madrugada. Utilizando a los militares como instrumento, dieron el golpe de Estado, el cual fue un duro golpe para la libertad y la democracia, lo que dio paso al triunvirato, conformado inicialmente por el doctor Ramón Tapia Espinal, doctor Manuel Tavares Espaillat y doctor Emilio de los Santos, el presidente de este, el cual fue suplantado por Don Rey Cabral. El doctor de los Santos fue miembro de la Junta Electoral que proclamó el triunfo de Bosch en los comicios de 1962, mientras que Tapia Espinal era perteneciente a la firma de abogados Rafael F. Bonelli, expresidente del Consejo de Estado. El ingeniero Tavares Espaillat formaba parte de los principales círculos económicos y financieros del Central Romana Corporación. La composición del nuevo gobierno demostraba el camino que seguiría, que fue el rechazo de las reformas que Bosch pretendía establecer en el país. Cuando solo habían pasado 2 meses del golpe de Estado, el 14 de junio se montaron 6 grupos guerrilleros con alrededor de 140 hombres, los cuales fueron derrotados. Pero esto fue parte clave, ya que después se organizaron huelgas dirigidas por diferentes sectores gracias al descontento de este gobierno. Emilio de los Santos, al ver todas estas noticias y muertes, renunció al poder, dándole paso a Donald, que se mantuvo hasta 1965, cuando estalla la revuelta de abril. Don Rey Cabral fue incapaz de impulsar el crecimiento económico y por el contrario se limitó a beneficiar y a patrocinar el contrabando de productos para beneficiar grupos militares trujillistas. Esto debilitó la fuerza del triunvirato, sumándole las distintas huelgas de trabajadores y el paro de los choferes del transporte público.
La deuda del país en esos tiempos era de 11 millones de dólares y al caer el triunvirato estaba en los 150 millones de dólares. Ese triunvirato solo pudo mantenerse al poder gracias al apoyo de los Estados Unidos, la Iglesia Católica y los generales trujillistas, a los cuales les dio diferentes privilegios extraordinarios, tales como abrir cantinas para vender productos de contrabando traídos en aviones de la misma Fuerza Aérea. El sábado 24 de abril de 1965, un grupo de militares y policías encabezados por el coronel Rafael Fernández Domínguez se sublevaron en los campamentos militares del 16 de agosto y el 27 de septiembre, dando el golpe de estado al triunvirato y al gobierno de don Henry Cabral, a quien nadie salió a defender, sino que fue respaldado por el PRD y el pueblo que pedía el retorno del profesor Juan Bosch y la Constitución del 1963. Los militares obligaron al presidente del triunvirato a renunciar y juramentaron al doctor Rafael Molina Ureña como presidente provisional de la República. El doctor Rafael Molina Ureña tomó la presidencia el 26 de abril y proclamó nuevamente vigente la Constitución del 63, que el triunvirato se había encargado de cancelar. La Guerra Civil Dominicana, también conocida como la Guerra de Abril o Revolución de Abril, fue una revolución civil que inició cuando seguidores y jóvenes que pertenecían a grupos de izquierda y seguidores del PRD crearon un movimiento con el objetivo de reinstaurar el gobierno de Juan Bosch, primer gobierno elegido democráticamente tras la muerte del dictador Rafael Leónidas Trujillo. El 24 de abril de 1965, luego de que el campamento militar 16 de agosto se rebelara contra el entonces presidente Donald Reed Cabral, el doctor Francisco Peña Gómez decide hacer una llamada al pueblo por medio de una emisora de radio a que se lance a las calles en apoyo al golpe de Estado cometido contra el triunvirato, para así restablecer el gobierno constitucional de Juan Bosch. Esto causó que el pueblo saliera a las calles a reclamar el retorno a la constitucionalidad. Los 3 primeros días de la revolución ocuparon un intenso combate. El 25 de abril, luego de que militares constitucionalistas lo obligaran, Donald Reed Cabral renuncia y a las 10:30 de esa mañana asume el poder en la sede del Palacio Nacional un grupo de militares que habían formado el Comando Militar Revolucionario, encabezado por los coroneles Vinicio Fernández Pérez, Giovanni Gutiérrez Ramírez, Francisco Alberto Camayo, Eladio Ramírez y Pedro Bartolomé Benoit. Esa misma noche se proclama al doctor Rafael Molina como presidente provisional, quien anteriormente había fungido como presidente del Senado durante el gobierno de Juan Bosch. Luego se anuncia la reposición de la Constitución de 1963 y el regreso del profesor Juan Bosch desde Puerto Rico a tierras dominicanas. Sin embargo, a los generales Wessing y Wessing e Invert Barreras se opusieron a esto, y desde la base aérea de San Isidro comienzan una serie de bombardeos y ametrallamientos aéreos al Palacio Presidencial y otras posiciones de los constitucionalistas, que continuaron hasta el día siguiente en la mañana del 26 de abril. El 27 de abril de 1965,
la Marina decide unirse a las fuerzas de Wessing y bombardear el Palacio Presidencial, donde se encontraba el entonces presidente provisional, Rafael Molina Ureña. Luego de esto, este decide, ante la gravedad del asunto y los constantes ataques de Wessing al palacio, dirigirse a la embajada norteamericana para tratar de conseguir su apoyo y en lograr un acuerdo con los militares de San Isidro. Luego de una acalorada discusión, el embajador norteamericano William Tapley Bennett les recomienda rendirse de inmediato, a lo cual Camaño se niega. Sin embargo, el entonces presidente provisional Rafael Molina Ureña renuncia a su cargo y procede a aislarse en la Embajada de Colombia. Ante esta situación, el coronel Francisco Alberto Camayo decide ir a la embajada norteamericana e informarle al entonces embajador norteamericano William Tapley Bennett que a pesar de todo seguirá la lucha, suceda lo que suceda. Al salir de la embajada, Camayo junto a otros colaboradores cercanos se dirigen al Puente Duarte, donde las tropas de Wessing avanzaban hacia el centro de la ciudad. La presencia de Camayo junto a otros militares en el puente levantó la moral de los combatientes e hicieron retroceder las fuerzas de Wessing. El profesor Juan Bosch, desde Puerto Rico y ante la imposibilidad de regresar al país, delega sus derechos constitucionales al coronel Camayo y el Congreso se reúne de emergencia y proclaman a Camayo presidente de la República. La mañana del 28 de abril, el entonces presidente de los Estados Unidos, Lyndon B. Johnson, anuncia el envío de un pequeño contingente de soldados de infantería norteamericana a Santo Domingo. Su misión alegaba proteger el perímetro de la embajada estadounidense y salvar la vida de los ciudadanos norteamericanos y de otras nacionalidades que lo solicitasen. Este día desembarcan 400 infantes de la Marina norteamericana e inician la evacuación de los ciudadanos norteamericanos y de otras nacionalidades residentes en la ciudad de Santo Domingo. Luego de que la noche del 28 de abril, el embajador norteamericano enviara un mensaje comentando sobre la situación que se vivía en ese entonces, se inicia una campaña de descrédito para las fuerzas rebeldes, invocando un sentimiento anticomunista. El jueves 29 de abril, los constitucionalistas toman por asalto la fortaleza Osama. Con su arsenal de armamentos, hacen prisioneros a numerosos agentes de la policía. El CEFA y los sectores opuestos a la revolución acusan a las tropas de Camayo de estar dominadas por comunistas. Mientras tanto, el presidente Lyndon B. Johnson afirma que los Estados Unidos no pueden ni van a permitir el establecimiento de gobiernos comunistas en el hemisferio occidental y acusan a la revolución constitucionalista de comunista, ordenando así el desembarco de 42.420 marines en Santo Domingo, con el propósito de controlar la situación. Es así que al llegar, las tropas estadounidenses establecen de inmediato un cordón de seguridad, dividiendo la ciudad en dos zonas, cercando la parte constitucionalista y a todos los combatientes que se encontraban en la parte baja de la ciudad en la zona rebelde, y denominaron Operación Limpieza al operativo. Mientras todo esto sucedía, el coronel Juan María Lora Fernández, jefe del Estado Mayor del Gobierno Patriota, hablaba por radio, alentando a los combatientes a seguir su lucha y no rendirse ante esta adversidad.
Desde el 30 de abril hasta septiembre de 1965, el país constó de 2 gobiernos militares. Entre ellos, el Gobierno de Reconstrucción Nacional, bajo la presidencia del general Antonio Imbert Barreras, quien tomó juramento luego de que el presidente de los Estados Unidos enviara a John Bartholomew Martin para la disolución de las fuerzas presididas por Benoit. Y por el otro lado se encontraba el gobierno constitucionalista, presidido por el coronel Francisco Alberto Camayo. Mientras todo este conflicto se agudizaba en la ciudad de Santo Domingo, la opinión pública internacional comenzó a condenar la invasión militar norteamericana en la República Dominicana y comenzaron a producirse manifestaciones de protestas en casi todos los países latinoamericanos, llamando así la atención de organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas, ONU, y la Organización de los Estados Americanos, OEA. A pesar de la fuerte acción militar, esto no fue la razón por la cual se concluye la guerra, sino gracias a la diplomacia internacional por parte de organismos como la Organización de los Estados Americanos, OEA. A mediados del mes de agosto, las negociaciones avanzan y se perfila un posible acuerdo entre los sectores en conflicto. El 30 de agosto se firma un acuerdo con los auspicios de una comisión mediadora de la OEA, titulada Acta Institucional, mediante el cual se escoge al doctor Héctor García Godoy como presidente provisional y se acuerda la celebración de elecciones presidenciales para el año siguiente. Con la firma del acta institucional quedó finalizada la guerra y se procedió a retirar las trincheras que limitaban la zona constitucionalista, iniciando el desarme de la población por parte de las tropas estadounidenses. El 3 de septiembre de 1965, Héctor García Godoy asume la presidencia provisional y el mismo día el presidente constitucional, Francisco Alberto Camayo, presenta su renuncia ante 25,000 dominicanos que acuden a una manifestación en la plaza de la Fortaleza Osama. A pesar de haberse firmado el Acta de Reconciliación Nacional y de Camayo haber decidido renunciar a su puesto, se siguen viendo manifestaciones esporádicas en contra del gobierno. El 1 de junio se celebran las elecciones para elegir un nuevo presidente. Entre los candidatos se encontraban Joaquín Balaguer y Juan Bosch, ganando así Joaquín Balaguer con el Partido Reformista, dando así inicio a lo que se conoció como los 12 años de Balaguer. Es así que esta intervención termina el 21 de septiembre de 1966, fecha en que se completó la retirada de las tropas de la llamada Fuerza Interamericana de Paz, y con el ascenso del doctor Joaquín Balaguer a la presidencia de la República Dominicana el 1 de junio de 1966, concluyendo así esto.